Libro Tratado del Purgatorio de Santa Catalina de Génova, capítulo primero. Catalina, en la vida nos proponemos escribir. Pertenecía a la familia de los Flisi, condes de Logania, una de las más distinguidas de la ciudad de Génova, tanto por su nobleza como por eminentes dignidades a que fueron elevados muchos de sus hijos. Agustín Justiano, autor de los Anales de Génova, hace descender a estos condes de los príncipes que gobernaron la Baviera en el siglo XI, prueba evidente de la antigüedad de su nobleza. En cuanto a las dignidades a que fueron ascendidas, sin hablar aquí de los muchos que desempeñaron los principales empleos de su república, a la cual presentaron eminentes servicios en menos en tiempos de guerra que en los de paz, dieron a la Iglesia 2 soberanos pontífices, varios cardenales y muchos prelados. Catalina tuvo por abuelo a Roberto Flisi, hermano del Papa Inocencio IV, y por padre a Jaime Flisi, célebre por la habilidad con que gobernó el reino de Nápoles, que René de Anjou le había confiado, pero más célebre todavía por haber dado la vida a la ilustre santa, cuya historia escribimos. Su madre Francisca, hija de Segismundo de Nigro, salido de una familia no menos ilustre, la de los condes de Logania, la dio a luz en los últimos meses del año de 1447. No se encuentra en ninguna parte el día ni el mes de su nacimiento. No obstante, dándole la tercera lección de su rezo y la bula de su canonización de Clemente XII, 73 años cumplidos cuando murió el 15 de septiembre, se podrá deducir de aquí que nació ese mismo día, o algunos días después. Nació en la casa de sus padres, situadas en una plaza pública de Génova, que se llamaba El Filo. Fue bautizada en la iglesia metropolitana, dedicada a San Lorenzo, y recibió el nombre de Catalina. El Parpera, uno de los historiadores, se esfuerza en hallar la razón que hizo dar este nombre, pero a falta de datos se ve obligado a darnos las razones que acostumbra. Quizás dice, la quisieron poner bajo la protección de Santa Catalina de Siena, cuya protección entonces hacía gran ruido, y Dios lo había dispuesto así para hacer prestigiar la semejanza que nuestra santa debía tener con ella. O bien, Dios quería que la pusieran bajo el patrocinio de la otra Santa Catalina, que fue muy sabia y mártir, para indicar que ella sería un día también muy sabia en la verdadera paciencia y mártir por el fuego del divino amor. Semejantes conjeturas pueden edificar, pero no serán jamás una prueba, porque ¿quién no sabe que se pueden tener 1000 razones diferentes para dar a un niño tal nombre o no tal otro? Yo dejo, pues, esta investigación como superflua para no fastidiar a mis lectores. Catalina tenía 3 hermanos, Santiago, Juan y Lorenzo, pero los historiadores no dicen si tenían más o menos edad que ella. Tenía también una hermana, llamada Limbania, que era mayor que ella, pues cuando Catalina, a la edad de 13 años, hizo inútiles esfuerzos para entrar en el convento de Santa María de las Gracias, Limbania profesaba ya el estado religioso. Sus padres, cristianos y virtuosos, le enseñaron desde su más tierna infancia a temer a Dios y a amarle. Y fue tanto lo que ella se aprovechó de sus lecciones que desde entonces no pudo presagiar la inminente santidad a con que el tiempo había de ser elevada.
Se había complacido la providencia en adornarla de las cualidades más amables. Todos admiraban su estatura alta, la hermosura de su rostro, su aire majestuoso, su gravedad, su compostura, su mucha gracia, su vasto talento, su excelente juicio, la probidad de su conducta, la reserva en sus palabras. Pero una santa ignorancia le ocultaba todos estos dones y la privaba de envanecerse, pero concurría para hacerla del partido del mundo. La nobleza de su familia, las grandes riquezas de sus padres y todas las gracias de su persona, su más exquisito discernimiento la hacía apreciar estas ventajas en su justo valor, y todos sus gustos le inclinaban a cosas verdaderamente sólidas. Siendo todavía niña, no encontraban atractivo alguno en las diversiones de su edad, y cuando creció un poco más en edad, no cuidó más de su hermosura, ni de la afectación en los adornos. Toda su felicidad consistía en oír hablar de Dios y de los misterios de nuestra fe. Estudiaba siempre con un nuevo placer esta ciencia sublime. Daban a este estudio tanto tiempo como podía, y para hacer más progresos le agradaba ocuparse de ella en el silencio y en el retiro. Cuando se le obligaba a hablar, lo hacía con gusto, pero con brevedad, a menos que la dejase hablar de Dios o de las cosas del cielo. Por otra parte, sabía arreglar su devoción de modo que jamás disgustaba a sus padres, a quienes obedeció siempre a ciegas. Desde su juventud fue favorecida de Dios con un don extraordinario de oración, como nos lo aseguran todos los que han escrito sobre su vida. Lo mismo ha declarado Clemente XII en su bula de canonización. Catalina dice, este soberano pontífice, desde su más tierna edad, despreciando las diversiones puriles y conversaciones vanas, se complacía únicamente en el silencio y en el santo ejercicio de la oración, y siguiendo las sendas de la más alta contemplación, llegó a la unión más estrecha con su divino Maestro. Como el Espíritu Santo le hizo entender desde un principio que la sabiduría cristiana consiste en conocer a Jesucristo y a Jesucristo crucificado, emprendió ella desde entonces el estudio de este divino modelo. Al efecto, hizo colocar en su cuarto un cuadro que representaba el cuerpo muerto de este divino Salvador, extendido sobre las rodillas de su afligida madre. Desde entonces se la encontraban continuamente delante de esta santa imagen, con los ojos fijos sobre ella y abismada en una profunda meditación. Esto le hizo concebir muy pronto un ardiente amor a los trabajos, comprendiendo que para dar su corazón a las cosas invisibles es menester antes crucificar la carne con todos sus deseos. Con esa convicción, unida a una tierra compasión por su amable Salvador, hubiera ella querido experimentar todos sus dolores y todas sus amarguras. A lo menos quiso emplear todos los medios que estaban a su disposición para sufrir por él alguna cosa. Por este motivo, quitaba todas las noches el colchón de su cama. Se acostaba sobre el jergón, ponía un madero debajo de su cabeza y acortaba su sueño tanto como le era posible. Pero era tan humilde Catalina como mortificada, ocultaba con gran cuidado estas austeridades a las mujeres que la servían. En esto salió con la suya
pero no le fue tan fácil ocultar el fuego del divino amor que la consumía. Muchas veces fue sorprendida en los lugares más ocultos de la casa, a donde se retiraba para meditar la pasión de su buen maestro, y se pudo formar juicio de su fervor y de sus largas oraciones. Un día, entre otros, en que contemplaba sus tormentos con un fervor extraordinario, sintió de repente penetrado su corazón de una llama celestial que le inspiró una compasión tan tierna que no pudo contener sus lágrimas y sollozos, ni disimular el deseo que experimentaba de participar de aquellos sufrimientos. Los impulsos de la divina gracia crecían de día en día, y Catalina, correspondiendo a ellos con todo el fervor de que era capaz, no pudo ya más límites a sus deseos de santidad, pero no pudiendo dejar de conocer los obstáculos que para ello encontraría viviendo en el mundo, tomó la resolución de abandonarlo. No tenía entonces más que 13 años, y sin embargo no fue un capricho su determinación en entrar en un monasterio, sino el fruto de maduras reflexiones. Dios me llama a una vida de oración, se decía a sí misma. Luego, para responder a este llamamiento, necesito libertad de espíritu, recogimiento y silencio. Y en el siglo todo esto es difícil de practicar. Dios quiere todas las afecciones de este corazón que le he consagrado. Pero, ¿cómo se las conservaré yo en medio de tantos objetos que le solicitan? ¿Cómo podré yo en medio de tantas distracciones inevitables en el seno de mi familia entregarme a las más impresiones de esta llama que interiormente me consume? Decidida a abrazar el estado religioso, solo le faltaba determinarse en la elección de monasterio. Y no fue esto lo que la embarazó menos, porque a la sazón había muchos en Génova, donde reinaba el fervor y la regularidad más edificante. Sin embargo, se decidió por un convento de canonesas regulares, llamado de Nuestra Señora de las Gracias, en donde se seguía la regla de San Agustín, y cuyas religiosas tenían una alta reputación de santidad. Su hermana Alemania, que estaba allí encerrada desde hace mucho tiempo, no era la menos ejemplar, y sin duda el placer de juntarse con una hermana virtuosa influyó no poco en su determinación. Hasta aquí, nada había dicho de su piadoso designio al director de su alma, pero era demasiado prudente para llevar a cabo su proyecto sin comunicárselo y sin decidirse en definitiva, sin tomar su consejo. Fue pues a darle cuenta de todo lo que había hecho con Dios solo, y le rogó con instancia que si aprobaba su santo deseo, le abriese las puertas de aquel convento, lo que era fácil siendo como era director de la superiora. No sorprendió esta declaración al confesor. No conocía el espíritu de Catalina, y que era testigo de los favores singulares de que Dios la colmaba. Sin embargo, para probar más la firmeza de su resolución, se esforzó al principio a combatirla, objetándole su poca edad, la severidad de la regla, las dificultades de la obediencia y de la pobreza, enterándola sobre todo de las tentaciones que el demonio no dejaría de suscitar a todos los que aspiran a una vida perfecta. Catalina le respondió con una modesta seguridad que nada de esto le daba miedo, y más firme que nunca en su resolución, dobló sus instancias,
para empeñarlo a asegurar su dicha consiguiendo su admisión en aquel monasterio. Enternecido este padre por las súplicas de una hija amable y convencido por otra parte de que su deseo era obra de la gracia, le prometió su intervención. Efectivamente, pasó el día siguiente al monasterio de Nuestra Señora de las Gracias. Expuso a la superiora y a las religiosas el santo deseo de Catalina, y después de haberlas manifestado sus cualidades, sus virtudes y las gracias con que Dios la favorecía, pidió con instancia su admisión y el santo hábito, suplicando a todas las madres que no negasen a su hija en Jesucristo este consuelo, objeto de todos sus deseos y de sus fervorosas oraciones. Las religiosas hubieran estado muy contentas de poder acceder a los deseos de Catalina y a los de su respetable confesor, tanto más que era el espectáculo de las virtudes de esta joven y de los favores señalados de que Dios la colmaba. No podía de causar grande edificación en el monasterio, pero su tierna edad era un obstáculo a su recepción. No habrían podido admitirla sin faltar a su costumbre, y prefirieron rehusar el tesoro que se le ofrecía antes que faltar a ella. En vano, el director redobló sus instancias para que la recibieran a una joven de tan grandes esperanzas, y en vano apoyó sus ruegos con las más sólidas razones, haciéndoles observar particularmente que en Catalina las virtudes adquiridas compensaban con usura la falta de edad. Ellas persistieron en su negativa. Comunicada a Catalina esta denegación, la afligió más de lo que puede decir. Su pobre corazón se vio verdaderamente rendido, pero no tardó en consolarse de esta desgracia. Es Dios, se dijo a sí misma, que quiere probarme en su amable voluntad que se opone a mi designio. Él tiene sus razones que yo no conozco, pero no puedo dudar de que son santas y misericordiosas para mí. Esto bastó para disipar su amargura, para enjuagar sus lágrimas y volverle la paz acostumbrada. Dios quería en efecto que los grandes dones que la destinaban despidiesen mayor brillo y fuesen más provechosos al mundo que si los hubiese escondido en un monasterio. Y así continuó ella en vivir santamente en el estado en que se encontraba, dejando a la divina providencia, con una confianza del todo filial, el cuidado de conducirla a la perfección, objeto de todos sus deseos, por los caminos que su divina sabiduría conocía que eran los más propios para hacérsela alcanzar. Y desde entonces no tuvo otro deseo que de conformarse en todo con que la santa voluntad de Dios y la de sus padres. Capítulo número 2. Cuando hubo llegado Catalina a la edad de 16 años, plugó a Dios probarla de modo más terrible que la vez pasada. Habiendo perdido a su padre, su madre y hermanos, pensaron en casarla. No ignoraban ellos que nada había más contrario a las inclinaciones de Catalina, pues su corazón, todo ocupado en las cosas del cielo, no tenía afección alguna o las cosas de la tierra, y su manera de obrar no podía dejarles duda alguna sobre esto. Pero los intereses de la familia exigían este matrimonio, y seguros, por otra parte, de su obediencia, no titubearon en representárselo como un deber. Ved, aquí cuáles eran estos intereses de familia. Había en Génova
dos casas poderosas entre la nobleza, que habían ocupado cada una a su vez los primeros puestos del estado. Estas eran los Flici y los Adurni, en una época de disensiones civiles. Estaban dos familias tomando dos partidos opuestos. Los Flici habían venido a ser los güelfos y los Adurni, gibelinos, lo que había producido entre ellos una enemistad que duró casi un siglo. Empezaban, no obstante, a frecuentarse, pero su reconciliación, no ofreciendo todavía gran solidez, los Flici juzgaron a propósito de cimentarla sobre un matrimonio. Ofrecieron, pues, la mano de Catalina a Julián Adurni, que prometió casarse con ella y firmó un contrato total en garantía de su promesa. Julián en ese contrato aseguraba a Catalina su casa, cita en la plaza de Santa Inés, ahora llamada Lomellina, y contigua al palacio de Jorge Adurni, que eran entonces jefe de la República. Se cree que, para decirlo de paso, que la iglesia del oratorio ha sido edificada en el solar de aquella casa. Julián, en el mismo contrato, se obligaba también a vivir los 2 primeros años de su matrimonio en la casa de la madre de Catalina, que estaba en la calle del Filo. Cuando Catalina tuvo noticia de este arreglo de familia, concibió un dolor tanto más vivo, cuando era más opuesto al deseo que conservaba de dejar el mundo y de consagrarse eternamente a Dios en un monasterio. Criada, no obstante, de mucho tiempo en la obediencia a su madre y temiendo faltar al respeto que la debía, se sometió con resignación a su voluntad. Es verdad que no descubría en el matrimonio más que una cruz, la más pesada que le pudiese dar, pero estaba persuadida que venía de la mano del Altísimo, quien quería que la llevase siguiendo a su divino Maestro. Cuando llegó el día del fijado para el matrimonio, Catalina fue conducida al altar como una víctima ofrecida por la paz de su familia, pero que no supo quejarse ni murmurar. Vedla, pues, esposa de Julián Adurni. Pero ¿quién era ese Julián Adurni? Un hombre distinguido sin duda por su brillante nacimiento y colmado de dones de fortuna, pero de un corazón duro, de un carácter violento y colérico, y de unas costumbres tan contrarias a las de su esposa, que, enfadado de sus hábitos devotos, empezó a despreciarla desde los primeros días de su unión. Enamorado en gran manera del amor al mundo, su esposa la fastidiaba. Su casa le era insoportable. No se encontraba bien sino en las reuniones en donde hacía todo lo posible para manifestarse amable, y no salía de allí sino para buscar ocasiones de satisfacer la pasión que tenía al juego, o para abandonarse a los placeres más criminales. Catalina, al contrario, no podía sufrir el mundo. Aunque tuviese todo lo que necesitaba para agradarle, porque estaba dotada de una hermosura encantadora, de un humor agradable y de un talento muy distinguido. El Fausto del mundo le causaba disgusto. Sus delicias, aborrecimiento,
y el retiro y las piadosas conversaciones que tenía con su Dios era todo su placer. Con unas inclinaciones diferentes de las de su esposo y unas costumbres que hacían con las de aquel tan singular contraste, ella conocía muy bien la imposibilidad de ganarse su afecto o de vivir con él en armonía. Pero ¿cómo lo había de hacer? Era menester una de dos cosas: o reducir a este hombre a abrazar su modo de vivir, o conformarse ella con sus costumbres disolutas. Cabalmente, estos dos medios eran impracticables, porque viviendo como él, perdía su alma, y probando de hacerle mudar su conducta, a más de que no tenía probabilidad alguna de lograrlo, se exponía a su cólera, a sus injurias y a sus malos tratamientos. Una situación semejante despedazaba su corazón y su pesar llegó a ser tan amargo que por espacio de 5 años se encerró en su casa como en una soledad, huyendo las criaturas, cuya conversación le proporcionaba por otra parte ningún consuelo, pero que mucho que así fuese, sí, ni aun con su buen maestro y señor hallaba ninguna clase de consuelo. Por más que pasase los días enteros en su presencia llorando, gimiendo y dirigiéndole las más fervorosas oraciones, su aflicción no era menos amarga. De día en día se iba enflaqueciendo y perdiendo la salud hasta el punto de llegarse a desconocerla. Estaba tan abatida su alma que parecía como entorpecida y privada de razón. Viéndola sus parientes reducida a un estado tan triste, se llenaron de compasión, pero como estaban en la persuasión de que su modo de vivir era la verdaderamente causa de ella, emplearon todos los medios que pudieron imaginar para hacerla cambiar de vida. Unas veces le presentaban su separación de la sociedad como rusticidad indigna de su nacimiento. Otras parecían mal edificados de lo que ellos llamaban su melancolía. Llevaron su malicia hasta el punto de hacerle un encargo de conciencia del mal que causaba a su salud, diciendo que abreviando así su vida por un homicidio voluntario, comprometía evidentemente su salvación. Aquí se deja ver el lenguaje del mundo, que no es otro que el lenguaje de la carne contra el espíritu, como lo hace ver muy bien nuestra santa en su admirable. El cuerpo, queriendo apartar el alma de su vida interior, le tiene el siguiente razonamiento: debo advertirte que en las cosas que me son contrarias tienes obligación de atender a mi flaqueza y a contradescender a mis deseos. Es positivo que no puedes, para ir al cielo, privarme de las cosas necesarias a la vida. El resultado de semejante conducta sería infaliblemente la muerte, y dejándome morir, así harías una ofensa al que nos ha hecho a los dos. En el mismo diálogo, el amor propio, de acuerdo con el cuerpo, recuerda al alma el gran precepto del amor al prójimo y discurre de esta manera: por consiguiente, oh alma mía, es menester templar un poco tu fervor excesivo y procurar las cosas necesarias al prójimo, como es a tu cuerpo y a mí. ¿Cómo quieres que tu cuerpo te presente sus servicios si le niegas las cosas indispensables? Tú me hablas de tu salvación,
¿Pero crees que Dios habría dado la existencia a las cosas creadas si le fuesen contrarias? Te prevengo, le dice aún, oh alma mía, que el amor de Dios debe ir acompañado del amor al prójimo, que en las cosas materiales tiene por primer objeto tu propio cuerpo. Luego tú debes, quieras o no, conservar no solo tu vida, sino la salud, si quieres llegar a ser verdaderamente santa.